Buenas tardes, hermanos. Espero que estén felices como siempre. Nosotros, como todos los sábados, muy complacidos de reunirnos con todos y cada uno de los hermanos que nos acompañan desde tantos lugares y que nos siguen siempre, que son comprometidos. Y hoy les pregunto, ¿crees que tu oración será contestada? ¿Crees que Dios te va a contestar esa oración? En Juan 16, del 23 al 27, dice así: en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre. Jesús estaba hablando a sus discípulos acerca de su próxima partida para estar junto al Padre. Al ver su tristeza, el Señor les dice: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Esto lo dice Juan. Esto es parte fundamental del plan divino y consecuencia directa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Salvador ha sido justificado y reconciliado con Dios, haciendo posible que ahora tengamos una relación de intimidad con Dios Padre. Este es el resultado fundamental de nuestra salvación. Hay otros aspectos importantes en nuestras vidas que se derivan de este extraordinario evento. Veamos algunos. Por ejemplo, la Biblia nos asegura que podemos llegarnos ante el trono de la gracia de Dios con toda confianza, como nos enseña Hebreos. Sí, que acercándonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. La muerte y resurrección de Cristo eliminó la culpa que pesaba sobre nosotros, perdonando nuestros pecados y derribando las barreras que nos impedían el acceso a Dios el Padre. Por la obra de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, los creyentes hemos pasado de la esclavitud del pecado a la condición de hijos de Dios, ¿verdad? Como tales tenemos el derecho de pedir al Padre en el nombre de Jesús, el cual constantemente intercede por nosotros. Para orar en el nombre de Jesús debemos estar de acuerdo con Él en todo. Si pedimos algo que está fuera de la voluntad de Dios, podemos tener la seguridad de que no lo vamos a recibir. Nuestra petición, debe reflejar el carácter de Jesucristo y la sustancia de sus palabras. Cuando permanecemos en la palabra de Dios y pedimos conforme a su voluntad, debemos tener la absoluta seguridad de que nuestra oración será escuchada y contestada, conforme a su voluntad y a sus planes para nuestra vida. Sobre esta base, en el pasaje de hoy, Jesús nos garantiza que todo cuanto pidiéramos al Padre en el nombre de Él, os lo dará. Entonces, podemos estar seguros de que Dios contestará todas las oraciones que elevamos a Él en el nombre de Jesús. Pero debemos tener en cuenta que nuestro Padre Celestial no va a darnos algo que pueda hacernos daño o traer desgracias a nuestras vidas. En esencia, cuando pedimos algo en nombre de Jesús, estamos diciendo que nosotros creemos que el propio Jesús lo pediría y si se encontrara en nuestra situación. Pues si Él hubiera vivido la parte que nosotros estamos viviendo. Una vez entendemos todo esto y lo creemos de corazón, podemos esperar confiadamente la respuesta de Dios a nuestras oraciones, conforme a las palabras de Jesús en Mateo, que dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Cuando seguimos las instrucciones del Señor y esperamos en Él confiadamente, recibimos lo que pedimos y aún más, porque sus planes para nuestras vidas son planes de bienestar y no de calamidad. Y Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo le doy gracias a Dios. Mi hermano estuvo en una cirugía delicada y la bendición de Dios la recibió total. Estamos felices de que todo haya salido muy bien. Y así es, porque confiamos, creímos y sentíamos en nuestro corazón que así iba a ser. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la seguridad que tenemos de que podemos acercarnos a ti en cualquier momento con nuestras necesidades, sabiendo que tú
las suplirás conforme a tu voluntad, Jesucristo. Por favor, ayúdanos a permanecer en tu palabra y a obedecerla. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor y los dejo en compañía una vez más de nuestro amadísimo Pastor Johan. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Dios los continúe bendiciendo como hasta ahora lo ha hecho, aunque a veces ni nos damos cuenta de sus grandes bendiciones. Damos por descontado que merecemos todas las cosas, pero en realidad son bendiciones de Dios que Él nos quiere dar y nos va a seguir dando, pero la bendición está más allá de lo que nosotros podemos pensar o querer. La Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades. Nosotros a veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras necesidades, porque hay necesidades espirituales, hay necesidades morales y hay necesidades físicas, que es casi siempre en la que nos concentramos. Entonces, por ejemplo, la salud, la comida, en fin, todo el sustento, y el Señor es mucho más que eso. Y asimismo, damos gracias a Dios por su palabra, porque a través de su palabra nosotros podemos comprender muy bien esos planes de bienestar que el Señor tiene para nosotros. Como dice en Jeremías, planes de bien y no de mal para darnos ese fin que realmente anhelamos todos, que es paz, que es amor, que es seguridad. Entonces, a través de la Biblia es que podemos adquirir esa sabiduría para entender el plan de Dios para nosotros y saber qué es lo que Él quiere. Y eso se llama relación. Aprendemos a tener una relación con Dios por medio del conocimiento de su palabra, de su deseo, y ahí está manifiesto todo. El tema de hoy es como una continuación de los anteriores temas que hemos tratado los sábados pasados. De hecho, el sábado pasado les pedí que si quería saber cómo concluía todo esto y si quería entender mejor quiénes iban en el rapto, quiénes no, y qué significa si la iglesia siendo raptada. De hecho, la palabra rapto no está allí. Existe más bien una palabra como arrebatamiento, que es como una sustracción. Amén. Y bueno, yo espero que lo hayamos podido ir comprendiendo y hoy confío en que podamos concluir bien este tema. Y lo vamos a concluir como concluye la historia de la iglesia y de la humanidad en la Biblia, y es Cristo viene pronto. Y eso tiene un significado bastante trascendental para toda la humanidad. La iglesia puede cantar victoria porque ¿qué quiere decir la iglesia? Personas que hemos creído en el Señor. No quiere decir un conjunto de personas que se congregan en un solo sitio o que se identifican con un nombre o con un pastor. No, la iglesia ha sido comprada por Cristo, y el que ha entendido que ha sido comprado por Cristo, por la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, pues también ha entendido entonces que es hijo de Dios y que tiene un plan maravilloso en las manos de Dios para su vida, que espero hoy, con el mensaje de hoy, pueda yo darle ese aliento, como dice Pablo en sus cartas a los tesalonicenses y a los corintios, y en fin, trate de infundir este aliento a más de uno de los que está escuchando acá. Entonces, por eso, Cristo viene pronto, ese es el nombre de la enseñanza de hoy. Amén. La enseñanza del sábado pasado es quiénes van en el rapto. Amén. Entonces vamos a seguir sobre este tema y sobre las personas que serán llevadas en el rapto cuando Cristo venga por ellas. No va a venir a la tierra, va a venir a un punto en los aires, y allí vamos a recibir esa gran bendición de la regeneración de nuestros cuerpos. Entonces tratamos nosotros de identificar quiénes serán o quiénes estarán obteniendo esa información de la Biblia, y pudimos establecer que son las personas que se mantienen firmes en la fe de su Salvador y en la fe de Cristo. Dos cosas diferentes son la fe de Cristo y la fe en Cristo. Una es la que Él nos quiere transmitir, la que quiere que nosotros aprendamos a tener, que es la de Él, amén. La de Él es el Dios Todopoderoso que lo puede lograr, que promete y cumple, que no miente.
entre otras cosas. Y la otra es la fe en Cristo, es la que nosotros vamos edificando conforme recibimos sus enseñanzas, que las vamos poniendo por obra porque las estamos teniendo en cuenta. Entonces, la fe de Cristo y la fe en Cristo. Para los que perseveran en esa fe, aun cuando estén en medio de las dificultades, los que usan la palabra de Dios para mantenerse de esa manera sólida, son los que serán llevados hacia el Señor en los aires, como lo hemos venido leyendo. De pronto hoy voy a volver a repetir esos versículos. Ojalá que usted los apunte y vaya sobre ellos. Otra vez y repase y estudie y le pida a Dios sabiduría. Eso no le quita mayor tiempo, hermano. El orden en cómo esto va a suceder lo ha establecido el propio Señor al querer que los primeros en reunirse con Él sean los que han dormido en Él o han muerto en Él. Nosotros le llamamos muerte, pero la Biblia les llama durmieron con la esperanza de encontrarse con Dios Padre en algún momento. Y luego los que estén vivos serán llevados allá a reunirse con ellos y con el Señor. Amén. Y todos juntos para ser transformados, recibir ese cuerpo glorioso. Y entonces todos estos serán transformados, sus cuerpos serán por fin redimidos y obtendrán un nuevo semejante al del Señor cuando el Señor estuvo reunido con sus discípulos una vez que Él resucitó allí en el aposento alto y estuvo con ellos por 40 días. Amén. Entonces hoy quiero continuar en esa línea, pero haciendo énfasis en la forma en que ese rapto sucederá. Lo que sí sabemos es que es pronto. O como está mejor traducido, es de manera repentina, no se está refiriendo a una cantidad de tiempo, sino a la forma de cómo va a ser, a tiempo y forma. ¿Cuánto es, en cuánto tiempo? No lo sabemos, porque el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Y de qué manera? Dice de manera repentina, dice realmente la traducción original, de forma repentina. Entonces, ¿cuál es la forma repentina? Simplemente haga el parpadeo de un ojo, usted ni se da cuenta, ¿sí? Nadie se va a dar cuenta, solo los que van a ser llamados en ese arrebatamiento, que van a ser sustraídos. Ellos son los únicos que se van a dar cuenta, son los que van a escuchar la voz del Señor que les dice, vengan, por su poder serán levantados. Amén. Y los otros primero serán resucitados y luego los vivos serán levantados. ¿Y eso de qué manera va a ser? En un momento, así, abrir y cerrar de ojos. Entonces quiero comenzar, hermano, citando una advertencia que quiero que usted la tenga en cuenta, y es fuerte la advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo y está al final de todos los libros en la Biblia, de todas las cartas, que es el llamado el libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis. Y vamos allá, estamos en Apocalipsis capítulo 22. Voy a leer 4 versículos, el 16, el 17 y luego pasamos al 20 y al 21. Si usted quiere leerlo todo, pues léalo. Apocalipsis 22, 16, 17, 20 y 21. Entonces dice así, yo Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Versículo 20. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Muy bien, entonces es una advertencia y si usted lee entre ellos, pues está el que no se puede modificar nada de lo que está escrito en la Biblia. Amén. No le puede quitar ni poner ni añadir nada. No puede cambiarlo. Entonces, el que anhela, el que tiene la esperanza bienaventurada, el que tiene esta esperanza gloriosa, pues está clamando que Él venga, porque eso significa la regeneración de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Y significa recibir un cuerpo perfecto, como lo vamos a ver más adelante, y significa una vida eterna junto al Padre.
lo que ha sido declarado por el Espíritu Santo, hermano. ¿Y qué es lo que declara el Espíritu Santo? Todo lo que está escrito, porque el que enseña, el que redarguye, el que inspiró a los hombres para que escribieran allí es el Espíritu Santo. El que revela lo que está escrito, porque usted lo puede leer, pero hay mensaje, digámoslo, a ver si, no sé si la palabra cabe, pero encriptado, que la revela solamente la palabra de Dios. Entonces da la capacidad de poder explicar, hacer entender mucho mejor lo que está aquí escrito. Esa es la revelación. ¿Qué es lo que realmente quiere el Señor que entendamos? Entonces, lo que ha sido declarado por el Espíritu Santo no da pie para que ninguno se atribuya a modificarlo de ninguna manera. Todo lo escrito es de autoría del Espíritu Santo, es exclusivamente de Él, de forma intelectual. Él lo transmite, lo enseña, lo hace que los hombres lo vayan escribiendo, y algunos de ellos dicen que tuvieron que volver a indagar sobre lo que ellos mismos escribieron porque no lo entendían. Amén. Por lo tanto, todo lo que dice la Escritura debe ser tomado con seriedad, sin atribuciones personales o glorias de los hombres, y debe ser enseñado fielmente, tal cual como es. Entonces la iglesia a la cual le fue escrita la Biblia, porque esto fue escrito es para el que cree, para el que no cree, pues simplemente lo ignora, no lo lee, no lo estudia, no le importa, amén. Y ese es el incrédulo. Usted puede decir 1000 veces que usted cree a Dios, pero si usted no va a la fuente que habla sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, pues hermano, usted cree en un Dios de su imaginación, o un Dios que le han transmitido por tradición, o un Dios que le han enseñado, pero que no es conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es inspirada por Él para que nosotros conozcamos su voluntad y qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos a vivir. ¿Amén? Entonces, eso se llama la iglesia, el creyente. La iglesia es el creyente, no es el edificio, no es el local, no es el pastor, no es el nombre de la congregación. La iglesia es el creyente. De hecho, la Biblia dice que nosotros ahora, el que ha creído, somos templo de habitación del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque Él lo dijo y lo creo. Entonces, si yo lo creo, porque Él lo dijo, pues yo lo tengo. Así de fácil es. Entonces, ese creyente debería estar viviendo su vida para dar gloria a Dios. Porque todos fuimos creados para glorificar a Dios, para dar gloria a Dios. El problema es que no lo entendemos y no sabemos tampoco cómo es. No se trata de decir gloria a Dios, ¿sí? No se trata de eso, no se trata de simplemente hacer una exclamación, se trata de que su enseñanza me transforme y yo en medio de esa transformación pueda influenciar en los demás de la manera en que Dios quiere. Entonces, o en otras palabras, ya no es vivir para intereses particulares porque sabe que Dios proveerá todas sus necesidades, sino que es vivir para que otros puedan ver y puedan no tanto oír, aunque la palabra sucede al hecho, amén, a través de esa conducta que Dios es real. Entonces yo no puedo ir a predicarle la palabra de Dios a todo el mundo cuando en mi vida está ausente la palabra de Dios. Eso lo hacían los fariseos, amén. Quiere decir con eso que entonces tenemos que aprendernos la palabra, memorizarla toda en su magnitud y tener que vivir conforme a ella. Nos vamos a equivocar, hermano. Nos vamos a equivocar. La idea no es no equivocarnos, aunque pudiéramos lograr hacerlo. Pero la idea es cada vez ir corrigiendo como Él me va corrigiendo, con su sabiduría, no con mi sabiduría. Amén. Entonces, la Biblia dice que el Señor es ese esposo que la esposa está esperando. La esposa es su iglesia. Está esperando a que su esposo vuelva por ella. Por eso el que cree, diga, ven. Está esperando que venga por ella. Y antes de continuar es necesario recordar que hay 2 episodios que ocurrirán antes de la venida del Señor por segunda vez. Porque no podemos confundir lo que es el rapto con la venida del Señor. Amén. Y ahí hay 2 sucesos que se marcan claramente y que por eso entendemos que la iglesia va a ser raptada, no va a pasar por tribulación. Algunos dicen que sí. Y ese primero es que los muertos o los que durmieron serán resucitados primero para ser reunidos con Jesucristo. ¿En dónde?
en los aires, y luego los que estén vivos también serán llevados a ellos, y entonces va a haber una gran congregación con el Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Entonces seremos llevados, arrebatados, sustraídos hacia Él. ¿Dónde está Él? En los aires. Él no va a venir a la tierra. Por eso no es la segunda venida del Señor. Y el segundo suceso, la segunda parte, la segunda fase, que es justo después de la tribulación, porque la iglesia es raptada y entra en un proceso de tribulación en el mundo, son 7 años, amén, y luego los 7 años, entonces viene el otro suceso especial, que es perdón, omití algo, en ese rapto, ¿qué pasa? Como le dije, todos vamos a ser transformados. ¿Qué quiere decir eso? Los que fueron resucitados y los que estaban vivos y fueron llevados a los aires para reunirse con ellos y con el Señor Jesucristo, vendrán todos, pero escuche, todos a poner orden en la tierra y comenzar el gobierno del milenio. Y eso se llama entonces la segunda venida del Señor o el día de la trompeta final, etcétera. Amén. Por eso nosotros sabemos que la iglesia no estará en la tribulación que describe la Biblia y vivirá y no va a vivir en ese tiempo aquí en el mundo. Estará junto a su Señor. Ya lo vamos a ver. Estos dos eventos no se pueden mezclar, no se pueden confundir, porque en el rapto la iglesia será tomada y en la segunda venida vendrá el Señor por su remanente, por su pueblo, el pueblo escogido, que todavía no ha creído, pero que va a creer gran mayoría de ellos, porque recuerde usted, primero la iglesia va a ser quitada, o sea, esto va a crear un impacto, y segundo, hay 144,000 escogidos por el Señor, vírgenes, dice la palabra, que no conocen pecado, para que ellos prediquen el Evangelio sobre todo al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tenga como una especie de avivamiento. Entonces, por otro lado, el Evangelio según Mateo, y vamos allá por favor, es una referencia que de pronto se ha usado mal, ¿sí? Para interpretar lo de la segunda venida, para interpretar lo del rapto. ¿En qué sentido se ha usado mal? Porque los tiempos, ahí está Jesús enseñándole a sus discípulos, Jesús no ha muerto en la cruz, es justo antes de su muerte en la cruz, y Jesús le está enseñando a sus discípulos cosas que van a suceder inmediatamente en su tiempo, y luego de eso van a suceder otras cosas. Sí, recuerde que todavía el Señor no ha ascendido, no ha muerto ni ha ascendido, por lo tanto el Espíritu Santo no ha sido dispensado, por lo tanto la palabra no ha sido revelada. Lo que estaba oscuro en el Viejo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, pues no ha habido la dispensación del Espíritu Santo y el Señor está tratando de enseñar en su persona al Padre y enseñarles a ellos que crean en Él porque es el mismo Padre. Amén. Recuerden que Jesús es Dios hecho hombre. Amén. No es una persona corriente, normal, no es un humano normal sujeto a pecado. Él no estuvo sujeto a pecado. Él no cometió pecado. Por lo tanto, él pudo ser el Cordero perfecto para pagar por el pecado de toda la humanidad. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Por qué digo cuántas veces? Porque esto hace referencia a lo que hacían como tradición y como culto en el Viejo Testamento cuando existía el templo, que había que sacrificar animalitos año tras año, tras año, tras año. Pues aquí no, aquí es Jesús, el Cordero Perfecto, que quitó el pecado del mundo para siempre. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Amén. Entonces, en Mateo 24, y vamos a ir allá, por favor, Mateo 24, versículos 1 al 2. Dice Jesús, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Esta predicción de Jesús fue para ese tiempo. El templo fue para esta gente. ¿Quiénes eran ellos? Pues estaban los discípulos.
israelitas todos, judíos todos. Habían algunos que no eran judíos y estos son los gentiles. Amén. Pero precisamente el Señor le estaba hablando a ellos, la oveja perdida, a ellos. Entonces esa predicción del Señor fue para ese tiempo porque estaba imperando, estaba gobernando el Imperio Romano y los romanos entraron y acabaron con esos edificios, los demolieron todos, los tiraron y porque era el que estaba dominando en ese entonces. Y luego sus discípulos, luego de esto que el Señor les dice, los discípulos le hacen 3 preguntas y le dice, ¿cuándo va a suceder todo esto? La segunda pregunta que les hace es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, y del fin de los tiempos, o el final de los tiempos. Entonces le hacen estas 3 preguntas ahí. Y la primera pregunta, pues simplemente hace referencia a lo que les acaba Jesús de decir sobre la demolición. ¿Cuándo va a suceder eso que estás diciendo? Que todo esto va a caer. Pues obviamente Jesús está anticipando y diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso sucedió. ¿Cuándo sucedió esto? Eso sucedió más o menos en el año 70 después después de la muerte del Señor Jesucristo. Así que esa predicción no la podemos tomar para nosotros ahora, para la iglesia ahora. No podemos estar esperando que se construya otro templo que va a ser derribado, sino que ese templo que estaban ellos mirando, todos estos edificios fueron derribados y el Señor les dijo. La segunda pregunta sobre el regreso del Señor Jesucristo, pues resulta que los judíos tenían claro que Cristo volvería, los judíos creyentes, porque los judíos por ley, de la ley, ellos no creyeron en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Amén? Ellos no creyeron que Él era el Mesías, porque para ellos sí está anunciado, igual que para nosotros, la venida del Mesías que ya sucedió con Jesucristo, pero ellos lo siguen esperando. Entonces, ellos tenían claro que Cristo volvería, ya les habían enseñado que Él volvería por ellos, pero no tenían claro en ese entonces que habría un rapto antes de que sucediera la tribulación. Porque como ya dijimos la semana pasada, y hoy comenzando este tema, la iglesia será tomada a los aires para reunirse con Jesucristo. Y en la segunda venida, Él viene con su iglesia, es decir, fíjense, se los lleva, los tiene y los trae. ¿Ven? ¿Y por qué se los lleva? Pues porque empieza la tribulación. Los trae cuando finaliza la tribulación, pero ahí es cuando el Señor comienza a poner orden en la tierra, unos para la izquierda, otros para la derecha, la muerte. La muerte es vencida, que es lo último que es vencido. Amén. El pecado es vencido en la cruz, Satanás es vencido en la cruz. La muerte es lo último que será vencida. ¿Y eso por qué sucede? Por la regeneración de nuestros cuerpos, la transformación de nuestros cuerpos. Adquiriremos uno nuevo si resucitamos con Cristo o si estamos vivos y somos tomados, seremos transformados, nuestro cuerpo será transformado. Sin embargo, en una de las citas que yo he tomado los 2 últimos sábados y que hoy vuelvo a traer, Jesús les revela el misterio que todavía ellos no saben. Y póngale cuidado, el Señor lo que está haciendo aquí es revelarles. Ellos no saben del arrebatamiento, ellos saben de la segunda venida, pero no saben del rapto. Son 2 cosas diferentes. Y vamos allá, Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Y el Señor trata de darles confianza y de inspirarles seguridad y de inspirarles esperanza. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed así en mí. En la familia de mi Padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Subraye esta frase. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando vaya otra vez, y cuando vaya y os prepare lugar, voy. Cuando vaya y prepare lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el énfasis que hago aquí, si quiere, subraye su Biblia. Él fue a preparar moradas, lugares de habitación y luego vendrá para tomarnos a sí mismo.
si usted ya puso atención a las anteriores enseñanzas y a la lectura de ahorita, pues se da cuenta que el Señor va a tomar su iglesia. Amén. Y eso se llama rapto. Va a tomar su iglesia porque Él está hablando a los creyentes. Amén. ¿Para qué? Lo va a tomar a sí mismo para que donde Él esté, también nosotros estemos. Si usted recuerda, este es el primer evento luego de su resurrección, no el segundo, donde muertos y vivos, creyentes, serán tomados a los aires y serán transformados. Amén. La Biblia se refiere a esto como el rapto y ahí ellos están recibiendo esta revelación. Él no les está hablando de la segunda venida, porque con la segunda venida ellos vienen con él. ¿Quiénes? Los que han sido tomados con Jesús mismo. Entonces no es el segundo evento donde ya todos los transformados vendrán con él. Amén. Perdón. Muchos todavía no comprenden esta parte porque o creen que ya estamos viviendo la tribulación o que la iglesia sí pasará por ella. Pero no podemos nosotros ignorar citas que invitan a la esperanza que enseña la gracia. Amén. No que nosotros enseñemos tal cosa, tal esperanza, sino que la gracia lo enseña. Póngale atención. En Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado. El amor de Dios se ha manifestado. El regalo que ustedes no merecen, pero que Dios se los quiere dar, se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia se manifiesta para salvación a todos los hombres, enseñando a los hombres que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este momento, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Versículo 13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como sabemos, Jesús el Cristo fue el que vino para salvación de todos los hombres, como muerte en la cruz y resurrección. Y entonces eso nos da la esperanza de que Él va a venir. Estamos aguardando esa esperanza bienaventurada, amén. Estamos esperando esto, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada es exactamente la resurrección, la transformación de nuestros cuerpos para vivir junto al Padre en las moradas preparadas por Él mismo. Porque si no esperáramos eso, entonces, ¿cuál es la esperanza? Amén. Pero además, y como vimos en las anteriores enseñanzas, volvamos otra vez a la primera carta a los tesalonicenses, versículos 9 al 10. Porque ellos cuentan acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros. Volvamos. ¿Quiénes cuentan? Los que escucharon a los apóstoles cuando vinieron a enseñar. Porque ellos cuentan acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Se convierte uno, sale de allí, sale de estar en estas cosas que no son agradables a Dios, que no es el deseo de Dios, que distancian al hombre de Dios. ¿Para qué? Para ir en el sentido contrario, servir a Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos al Hijo en sí mismo, quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, aquí hay otro concepto nuevo, la ira venidera. Jesús nos libra. ¿Cómo nos va a librar? Estamos esperando que Él venga.
que Él venga para llevarnos con Él. Amén. Entonces, esos puntos claves acá para tener en cuenta: esperar de los cielos al Hijo y librar de la ira venidera. Como vimos en los otros versículos, en los aires, donde la iglesia del Señor será reunida con Él. No en la tierra, donde además todos, cuando venga el Señor, sí, todos se van a dar cuenta, todo ojo verá, toda rodilla se doblará. ¿Quiénes? Aún los incrédulos, los que están aquí, no los que fueron arrebatados. ¿Amén? Ahí es cuando el Señor viene, se va a manifestar con todo su poder, con toda su ira. No va a ser sobre su iglesia, va a ser sobre los que negaron a Jesucristo, los que rechazaron, infamaron, blasfemaron de Jesucristo. Amén. Entonces la ira venidera es el tiempo de tribulación, donde Dios va a dejar ver toda su ira sobre todo aquel que mancilló el nombre de Jesucristo. Recuerde, tiempo presente, rapto, 7 años de tribulación, segunda venida, reinado de Cristo. Amén. Entonces la iglesia es tomada, evita que pase por la tribulación, viene la iglesia con Jesucristo, pone cosas en orden y comienza su reino de 1000 años en la tierra. Entonces, todo aquel que lo rechazó, que dudó de su obra de amor en la cruz, que no creyó en esto, pues sencillamente no tiene salvación. Todo esto va a suceder durante un periodo de 7 años, pero la iglesia, los creyentes en Cristo no estarán ahí porque la promesa incluye el que seremos librados de esa ira venidera. Tampoco se trata de la condenación, hermano, no es la condenación. Recordemos que el que no ha creído ya ha sido condenado, ya está condenado. Se condena a sí mismo, es como rechazar la tabla de salvación para evitar ahogarse. Y si la rechaza, pues entonces con seguridad que le espera, pues la muerte, se va a ahogar. ¿Amén? Entonces esa tribulación todavía es un tiempo de gracia para aquellos que van a ser predicados por los 144,000 que el Señor ha escogido. Y eso es específicamente el pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido de Dios que no ha creído, que va a creer por la predicación de esos 144,000, porque los del mundo ya tuvieron la iglesia que predicó en la tierra mientras estuvo. Amén. Y la promesa de Dios sobre Israel se cumple. Él nunca los va a dejar. Y hasta el último tiempo, cuando viene la tribulación y todo el mundo se da cuenta, porque solo piensa en esto, pues ellos van a escuchar que Cristo sí cumplió, que lo que dice el Nuevo Testamento es verdad, y entonces van a entregar sus vidas al Señor. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 9 al 10, leemos lo siguiente. Primera carta a Tesalonicenses 5, 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para poseer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces miren esto, miren lo que hay aquí. Esto está confirmando lo que ya hemos venido hablando. Es una promesa que deberíamos tener en nuestra mente todo el tiempo. Es lo que nosotros podemos usar para subir nuestro ánimo, nuestra fe, para obtener paz y sentirnos amados. Amén. Porque no somos objeto de ira del Señor. Más bien, somos objeto del amor de Dios. Simplemente porque hemos creído en todo lo que Él ha hecho por nosotros a través de la obra redentora en la cruz. Entonces recuerde por favor que la Biblia no fue escrita para el incrédulo, porque el incrédulo no le interesa la Biblia. El incrédulo no le da crédito a la Biblia. Amén. Pero el creyente sabe, entiende y acepta y abraza la Biblia como la palabra de Dios. Es donde Dios le está hablando a él para que entienda, lo conozca y crea que Él existe. Amén. Entonces la Biblia no fue escrita para el incrédulo, sino para el que quiere conocer y creer en Dios.
Es para usted que cree. Es la manera de Dios decirle que no tema, que confíe en Él, que hay razones justificadas para confiar en Él, que además hay hechos atestiguados por muchos de que hay forma, hay por qué creer en Él. Amén. De decirle que Él tiene el control de su vida para siempre. Pero hermano, si usted es creyente, usted debería ocuparse de leer la Biblia, de estudiarla, pedirle sabiduría a Dios, de apegarse con estos hermanos que les gusta estudiar, que les gusta predicar, que les gusta hablar del Señor. Amén. Y es importante porque estamos llegando al punto. Entonces otra vez voy a traer otra escritura que hemos visto nosotros en las anteriores enseñanzas. También es en la carta de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 16. Yo quisiera, mis hermanos, especialmente a los de nuestra congregación, de Iglesia Internacional de Adoración, si me están viendo, quisiera exhortarlos a que no bajen el ánimo, a que no se concentren en lo que no deben concentrarse, a que se concentren en lo que el Señor nos anunció de antemano a nuestra congregación. Recuerden lo que el Señor dijo. Amén. Y humildemente lo digo, por muchos años lo estuve diciendo. No se salgan, no se desvíen, no dejen que otros ocupen su lugar. No se trata de una silla en un lugar específico, se trata de su silla en la vida eterna, en el deseo de Dios para usted. No se concentre en otra cosa, en las preocupaciones de la vida. Ocúpese de lo que el Señor por tantos años nos vino enseñando. Hay campo de acción, tenemos un campo preparado por el Señor que el Señor nos ha dado para hacer maravillas en su nombre. Si no sabe cómo, pídale al Señor sabiduría, pídaselo. No eche para atrás, no deje que las circunstancias lo encierren, no deje que el no tener un lugar físico ahora allá en Bogotá lo distraiga. Amén. Voy a volver, perdón el paréntesis, pero necesitaba hablarle esto a la gente. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Jesús, Dios traerá consigo mismo a los que durmieron en él, confirmando las anteriores escrituras. Porque esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De qué está hablando? De un arrebatamiento. Esto es confirmación de las anteriores escrituras que hemos leído. Amén. Pablo enseñando a la iglesia en Tesalónica sobre el rapto. ¿Y por qué Pablo les está enseñando esto? Y les está enseñando también lo que va a suceder aún con aquellos que murieron o durmieron antes de que venga el rapto. Les está dando palabra de esperanza, pero note por favor que no es producto de su imaginación esta palabra o de su deseo de subirles el ánimo, sino como mismo Pablo lo dice, porque esto os decimos por palabra del Señor. Pablo no se está atribuyendo la autoridad de esto. Amén. Él sabe que el Señor lo mandó a decir esto. El mundo, hermano, no sabrá que la iglesia fue arrebatada, sino hasta cuando note la ausencia de las personas. Aún las más cercanas, con seguridad, dieron testimonio, que con esa seguridad estas personas dieron testimonio a sus seres queridos. Solo piensa en esto. Una persona está en un lado, otra persona está en otro lado, están desempeñando oficios, tareas, etcétera, y de un momento a otro son tomados. ¿Qué va a pasar en el mundo? La gente no sabe qué pasó, solamente van a notar desapareció, no existe, no está, ¿dónde fue? Amén. Va a haber confusión, va a haber tristeza, va a haber ansiedad, va a haber
caos total. Solo piensa en la cantidad de personas que de un momento a otro, porque será, dice la palabra, como un abrir y cerrar de ojos, y solo dejarán de estar donde estaban. Solo piensa en esto. El mundo no podrá oír la voz de Dios. Dice que con voz de trompeta. El mundo no va a escuchar. ¿Quién escuchará? La iglesia. ¿Quién se dará cuenta? La iglesia. Ellos se van a dar cuenta, como les dije, por la ausencia de los demás. Vamos a la primera carta a los Corintios, por favor, para corroborar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí, os digo un misterio. Misterio, estaba oculto. Pablo lo revela. Amén. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué no todos dormiremos? Porque algunos serán tomados mientras están en vida. 52. En un instante, abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, muertos y vivos. De lo que hemos estado hablando. Versículo 53. Porque y serán que transformados en cuerpos incorruptibles. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces, solo cuando eso suceda, se cumplirá la palabra que ha sido escrita. Destruida es la muerte para siempre en victoria. ¿Por qué? La palabra todos, empecemos por el orden, la palabra todos no se refiere a todas las personas en el mundo. Como vemos, Pablo le escribe a las iglesias. Pablo le revela a las iglesias. La Biblia no la lee el incrédulo. Amén. La Biblia no la entiende el incrédulo. Entonces, como vemos, Pablo le escribe a las iglesias, a las que han creído en la obra redentora materializada por Jesús en la cruz con su muerte y resurrección. Tampoco se refiere a perfectos e impecables que no se equivocan, que no cometen pecado, pues cuando lee las cartas especialmente dirigidas a esta iglesia en Corinto, nos damos cuenta que no eran para nada perfectos. ¿A quién está hablando Pablo? Pues a los creyentes, los que estamos en el camino con C mayúscula, con la verdad con B mayúscula, para vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Los que estamos en Él, ¿qué es estar en Él? Escucho lo que Él dice a través de su palabra, lo tengo en cuenta, lo creo, lo abrazo, lo hago como Él dice. Creo en todo su plan, creo en su amor por mí, creo que Él tomó mi lugar en la cruz, creo que Él con su muerte y resurrección me libra a mí de la ira de Dios. Los que confiamos en el amor y la misericordia de Dios y que queremos aprender de su palabra para transformar la propia vida dejando atrás lo que no conviene, lo que no edifica. Y para que usted cobre aliento y esperanza, note por favor la última frase de la que acabo de leer. Destruida es la muerte para siempre en victoria. ¿Cuándo? Cuando adquiramos el cuerpo incorruptible. Eso quiere decir que ya no habrá deterioro de ninguna clase, porque si hubiera deterioro, habría muerte. Si usted es creyente, si usted está entendiendo, esta es la palabra que debería tener en cuenta para transmitirla a otros. No anhele congregarse con otros hermanos solamente para seguir debatiendo de la palabra de Dios y ver quién sabe más. Es tiempo, iglesia de Dios, de llevar este mensaje a los demás. Este es el tiempo de eso. Ya aprendimos lo que teníamos que aprender. El Señor tuvo a sus discípulos 3 años, un poco más de 3 años, y los vio que ya estaban listos y les dijo, vayan ahora y hagan esto. Es tiempo de ya dejar
todas estas cosas de concentrarnos y enfocarnos en la música, en cómo está vestido el pastor, en si se equivocó o no se equivocó, en cuánto dinero recibimos, en cuánto dinero gastamos, en qué vamos a hacer y para dónde vamos. Es tiempo de que usted entienda que usted fue escogido, limpiado, purificado, santificado, redimido y que usted está en el proyecto de la redención de su cuerpo para que usted aproveche el tiempo ahora que la iglesia no ha sido quitada para que le hable a los demás. Si usted está entendiendo esto, entonces esto es lo que tiene que tener en cuenta. No ser más indiferente a lo que viene para los que no han creído, porque no han escuchado, no hay quien les enseñe, dice la Escritura. Y como dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense que aquí está la esperanza. Ya no hay esperanza para muchos porque sencillamente no se está enseñando lo que viene sobre la esperanza bendita. La iglesia se enfoca en una cantidad de cosas que no debería enfocarse. Este es el tiempo de enseñar. Si usted lleva 10, 15, 20, 40 años en una congregación, hermano, haga la propia. Yo no le estoy diciendo que levante un edificio y que se llene de plata. Yo no estoy diciendo eso. Haga la propia quiere decir, vaya a su casa, vaya a sus vecinos. Dígale, oiga, yo quiero orar por usted. Yo quiero enseñarle algo que usted no sabe. Y es que Cristo lo ama y que Cristo dio su vida por usted y que Cristo tiene planes para usted maravillosos. Que Cristo quiere que usted tenga ese cuerpo incorruptible y viva con Él y gobierne con Él. Dios le dará la palabra. Yo quisiera exhortarlos más de lo que lo he hecho, a que se concentren más en las cosas de arriba, como decía Pablo, y menos en las terrenales. Dentro de muy poco, todo va a valer nada y en cambio sí obtendremos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros junto a Él. Ya dejen de pensar en el día de mañana, de preocuparse y más bien ocúpense de lo que es la verdadera vida. Se lo digo con humildad, se lo digo con amor, se lo digo, si quiere tomarlo con rabia, pues tómelo con rabia, pero eso es algo cierto, hermano. Haga lo que el Señor le mandó a hacer. No se valga de excusas. El Señor sí conoce su corazón. No trate de justificarse ante el Señor por su quietud, por su pasividad. Si usted, si usted se elogia a sí mismo por predicar la palabra de Dios, ¿a quién se la está predicando? ¿A los mismos creyentes o al que no conoce? Vaya por ellos. Vaya por ellos. Tráigalos para que se retiren con el Señor, para que tengan ese encuentro con el Señor, para que aprendan lo que es la creación, por qué la creación existe. Amén. Bueno, muy bien, ya no voy a seguir más con esta exhortación, tal vez no tenga algo de emoción, pero sí me emociona el saber los planes de Dios. Gracias, hermanos, por estar escuchando, por unirse a nosotros. Ayúdenos a promocionar estos videos, a repartirlos, a entregarlos, a compartirlos con otras personas. Y gracias por apoyarnos económicamente a seguir adelante. El Señor se va a ocupar de usted porque usted se ocupa de el Señor. Confíe en el Señor plenamente y no habrá escasez en su casa. No habrá escasez para sus hijos. No habrá escasez para su familia. Solo por su fidelidad. No haga pactos con Dios porque Dios no quiere esos pactos. Solamente dé por amor, sabiendo que Dios le da a usted porque lo ama. Que el Señor los guarde, los bendiga, los prospere y los mueva a llevar la palabra, su palabra de fortaleza, de esperanza a otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.